Bueno, hoy en la clase vamos a ver el tema referido a vectores en el plano. Es el segundo capítulo que vemos del cursillo de ingreso para la parte física. Y vectores en el plano es un tema interesante porque se utiliza muchísimo en ingeniería y a su vez también es un tema que se profundiza a lo largo de toda la carrera. Hago hincapié en decir esto por la importancia que tiene este tipo de desarrollo. Nosotros vamos a ir dando los primeros rudimentos de lo que serían los vectores. Vamos a dar las definiciones de qué son los vectores, cómo los vamos a usar, ¿sí? Y hoy vamos a trabajar un poquito con el tema de la resolución de algunas operaciones que podemos hacer con vectores en forma gráfica. Y más adelante, en otra clase, vamos a hacer la aplicación de resolución de vectores con otras operaciones y algunas de las que vamos a ver hoy con el método analítico, es decir, con una resolución en la cual intervienen las características trigonométricas y las resoluciones algebraicas de esta situación. ¿Cómo diferenciamos las magnitudes escalares de las magnitudes vectoriales? Las magnitudes escalares son aquellas que están determinadas mediante un número que da el orden de magnitud y una unidad que especifica la dimensión. Los ejemplos de magnitudes escalares más comúnmente conocidos, por ejemplo, como los que les puse ahí, son el volumen, un número y la unidad, que en este caso son 5 metros cúbicos, la masa, y les pongo un ejemplo, 3 kilogramos, una temperatura, 30 grados centígrados, una densidad, que es la relación entre la masa y el volumen que ocupa una sustancia, por ejemplo, 1 kilogramo por decímetro cúbico, la longitud, 132,32 metros, por ejemplo, y otro volumen más que puse al final, que para que vean que podemos utilizar otra medida muy común para los volúmenes, que son los litros. Por ejemplo, puse ahí 58,23 litros. Y fíjense que al principio trabajamos con volúmenes en metros cúbicos. Definimos lo que es una magnitud vectorial. Ya conocemos el escalar, la magnitud escalar. La magnitud escalar se diferencia de la magnitud vectorial en varios aspectos. Por el caso de la magnitud vectorial, bueno, son aquellas magnitudes que necesitan de la dirección y el sentido para que quede especificado completamente esa magnitud. Y se le denominan magnitudes vectoriales, ¿sí? Y tienen representación gráfica, y para lo que es nuestro cursillo de ingreso, vamos a ver las magnitudes vectoriales y vamos a trabajar las magnitudes vectoriales en un plano, ¿sí? ¿Hay magnitudes vectoriales que ocupan el espacio? Sí, también podemos trabajar con magnitudes vectoriales en el espacio, pero lo que abarca nuestro cursillo de ingreso, lo que vamos a hacer es trabajar con las magnitudes vectoriales en el plano. Ahí represento una magnitud vectorial en el cual tiene el módulo, que sería la intensidad, cuánto vale esa magnitud, la dirección, que es la recta de acción sobre la cual está montada esa magnitud vectorial, esa flecha, y el sentido, que es sobre esa recta de acción hacia dónde apunta esa magnitud vectorial. En esta situación, cuando nosotros hacemos esta representación del vector en el plano, es una representación gráfica, ¿sí?, de lo que sería esta magnitud vectorial. Es una representación de una flecha que tiene una cantidad asociada, pero a su vez también tiene una unidad que se asocia a esa cantidad. Quiere decir que nosotros podemos tener magnitudes vectoriales que pueden ser, por ejemplo, una fuerza, y vamos a tener que tener el módulo de la dirección, el sentido, y también la unidad de esa fuerza en la cual vamos a estar trabajando. Por ejemplo, 5 newton, ¿sí? Si yo digo simplemente 5 newton, no alcanza con decirlo, porque estoy dando la magnitud y estoy dando una parte de esa magnitud, que es qué intensidad tiene esa magnitud y qué unidad tiene. Nos faltaría dar la dirección en cuál, hacia dónde va esa fuerza
y el sentido. Cuando hablamos de representarlo en el plano, una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta es que podemos tener distintos tipos de magnitudes vectoriales. Por ejemplo, recién les nombré una fuerza. Y en ese caso de una fuerza, la fuerza se mide en newton, ¿sí? Pero cuando la representamos en el plano, no venimos con una regla graduada en newton, sino que venimos con una regla que está graduada en milímetros, en centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos para representar esa magnitud que está graduada en newton para representarla en una hoja de papel? Tenemos que asignar una escala para poder hacer esa representación, es decir, asignar un valor de longitud a esa cantidad de newton que nosotros ponemos. ¿Qué queremos decir con esto? Hacemos un factor de escala, en el cual ponemos, por ejemplo, en el caso que les estoy mostrando acá en la filmina, 1 centímetro del dibujo equivalen, para el caso de lo que nosotros estamos haciendo, a 5 metros por segundo de velocidad. Fíjense que yo di un ejemplo hace un ratito con fuerza y ahora vemos que la velocidad también es un vector al cual tiene módulo, dirección y sentido. Porque cuando hablamos de velocidad decimos, iba a tal velocidad en aquel sentido, o para allá, o venía desde tal lugar con una cierta velocidad. Nosotros tenemos que poder decir esa velocidad para dónde está dirigida, y en esa situación también la velocidad es un vector. Entonces vemos que la escala de representación que nosotros estamos buscando relaciona una longitud que nosotros vamos a tomar con nuestra regla para dibujarlo en nuestro papel y le vamos a hacer una equivalencia que sea con respecto a la magnitud que nosotros estamos trabajando. En este caso, como les comenté, la velocidad en metros por segundo. Otra cosa que nosotros vamos a tener en cuenta es que los vectores los podemos clasificar. Un vector libre es aquel vector que queda determinado solo por la magnitud o el módulo, su dirección y el sentido. Un vector deslizante es aquel que tiene todos los atributos del vector libre, pero suma ahora una nueva cosa, que sería la recta de acción. Y el vector se desliza sobre esta recta únicamente. Y el otro, el último, sería lo que denominamos un vector localizado, cuando además de los atributos que tiene el vector deslizante que nosotros habíamos dicho antes, tiene también un punto de aplicación. Entonces, podemos tener tres características de vectores: vector libre, vector deslizante y un vector que se denomina vector localizado. El último es el que nosotros muchas veces vemos en algunas aplicaciones donde nosotros tenemos un punto donde se ancla, por decirlo de alguna manera, ese vector. También tendremos propiedades en el caso de los vectores, ¿sí? Como las magnitudes, todas las magnitudes tienen algunas propiedades que son importantes. En este caso, los vectores, cuando hablamos de propiedades de los vectores y nos vamos a concentrar en los vectores en el plano, podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, comparar los vectores. Y cuando hablamos de vectores y los podemos comparar, podemos buscar cuándo dos vectores son iguales. Entonces, si tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, esos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido, aunque no estén sobre la misma recta de acción. Y eso es solamente aplicable cuando tenemos vectores libres. Entonces, completamos la definición ahí y decimos que cuando tenemos dos vectores libres, A y B, van a ser iguales si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, aun cuando no estén sobre la misma recta de acción. Y ahí les pongo el ejemplito del vector A y el vector B. Ahora dijimos que hay otro tipo de vector, aparte de los libres, dijimos el vector deslizante. Y en el caso del vector deslizante, decimos que vamos a tener dos vectores deslizantes, van a ser iguales, un vector A y un vector B, cuando tengan igual módulo, dirección y comparten la misma recta de acción. Es decir, que en este caso están montados sobre una recta, pero no ahora como tenemos el caso de los vectores libres, en el cual lo podíamos ubicar como queríamos a esos vectores
siempre y cuando estuvieran paralelos. Ahora tienen que estar sobre la misma recta de acción. Entonces tenemos un vector A, un vector B, van a ser iguales si tienen la misma intensidad, ¿sí? O el mismo módulo, apuntan en la misma dirección, ¿sí? Y comparten la misma recta de acción. Y por último, cuando hablamos y habíamos hecho la definición de lo que eran los vectores localizados, dos vectores localizados serán iguales cuando sean iguales su magnitud, dirección, sentido y el punto de aplicación. Y ahí, si ustedes se fijan, estuvimos hablando en los dos ejemplos anteriores, en las dos definiciones anteriores, dijimos el vector A y el vector B, el vector A y el vector B. Pero en este caso, cuando estamos hablando de vectores localizados, decimos dos vectores localizados serán iguales cuando sean iguales su magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Por lo tanto, la única situación en la que nosotros podemos ver un vector localizado, en consecuencia, solo puede ser igual a sí mismo, ¿sí? Cuando esté montado sobre sí mismo el vector A sobre el B, pero ya no se va a llamar más B porque va a ser el mismo vector que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, en los vectores localizados, la única combinación posible para que sean iguales es cuando sea el mismo vector. Por lo tanto, que A sea igual a A. Ahora veamos qué operaciones podemos hacer con los vectores. Con los vectores vamos a ver que tenemos muchas operaciones similares en su nombre a las que veíamos cuando teníamos las operaciones con las cantidades escalares, ¿sí? Es decir, ustedes recuerden que en el secundario cuando trabajaban con escalares veían, por decirlo y rápidamente y cortito, decíamos sumas, restas, multiplicaciones, ¿sí? De magnitudes escalares. Ahora también podemos tener con los vectores los mismos nombres, sumas, restas, multiplicación, ¿sí? Y tienen sus particularidades, porque ahí cambia un poquito la forma de resolver estas operaciones con vectores, ¿sí? Ya no es simplemente las cantidades que vamos a sumar o restar, sino que también intervienen la dirección y el sentido. Por lo tanto, en esa situación hay un cambio en el concepto de lo que nosotros estamos buscando hacer. Claro que lo vamos a pasar a detallar y a explicarlo lo mejor que podamos. En el caso de lo que vamos a ver, vamos a empezar por las operaciones más simples. Vamos a buscar la operación de la suma vectorial que se denomina. Les quiero comentar que para hacer las operaciones de vectores tenemos dos métodos. Un método gráfico y un método analítico. Nosotros hoy vamos a empezar por charlar y ver el método gráfico de resolución de la suma de vectores. En este caso lo que vamos a buscar hacer es sumar dos vectores A y B y obtener un resultado que le vamos a llamar el vector S. S le puse ahí por S de suma, ¿sí? Que va a ser una nueva magnitud vectorial, ¿sí? Y en el caso más general que nosotros podemos tener, el vector A y el vector B no comparten la misma recta de acción. Ese es el caso más general. Entonces, el vector A, por decirlo de alguna manera, apunta en una dirección y el vector B apunta sobre otra recta de acción en una dirección distinta al vector A. Entonces, en esta situación es la forma más general que nosotros lo podemos encontrar a esta operación matemática para poder hacer el álgebra de vectores. En esta situación lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que si vamos a trabajar con el método gráfico y nosotros dentro de nuestro curso de ingreso trabajamos con vectores en el plano, los podemos representar gráficamente en una hoja de papel. Entonces, para poder representarlo gráficamente en una hoja de papel, vamos a necesitar como primer medida definir una escala gráfica para poder dibujar esos vectores. Es decir, si nosotros tenemos un vector como por ejemplo un vector fuerza, ¿sí? Ese vector fuerza a nosotros lo vamos a tener que dibujar con una equivalencia de una longitud,
¿sí? Por lo tanto, definimos la escala gráfica. Otra cosa que necesitamos para que queden prolijos los vectores dibujados en la hoja es trabajar con una regla y vamos a necesitar un transportador para poder ubicar los ángulos necesarios de los vectores que nosotros estemos dibujando. Cuando sumamos vectores, ¿sí? Si lo habláramos solamente de un punto de vista matemático, el vector A tiene cierta cantidad de unidades, el vector B tiene cierta cantidad de unidades y los podemos sumar con la resolución gráfica. Pero cuando hablamos de operaciones con vectores y queremos sumar vectores en física, también necesitamos que sean magnitudes de la misma especie. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si el vector A es una fuerza y lo quiero sumar con el vector B también tiene que ser una fuerza, ¿sí? No puedo sumar el vector A que sea una fuerza con el vector B que sea una velocidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una restricción más a lo que nosotros estamos charlando acá sería que los dos vectores sean de la misma especie de magnitud. Es decir, que estos dos vectores que nosotros estamos charlando, el vector A y el vector B, sean, por ejemplo, los dos de fuerzas, ¿sí? O los dos que sean de velocidades, o los dos que sean de desplazamientos. Entonces, en esa situación, nosotros sí vamos a poder sumarlos. La última cuestión que vamos a charlar antes de comenzar a ver cómo se resuelven los métodos de resolución es que el módulo del vector resultante se obtiene midiéndolo y aplicándolo al factor de escala. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que si yo tengo un vector A, tal como lo dibujé acá en la presentación de PowerPoint, que apunta en un sentido, y el vector B apunta en otra dirección con otro sentido, y supongamos, por darle números a esto, el vector A mide 3 newton y el vector B mide 8 newton, la suma no va a ser directamente la suma del módulo de A más el módulo del B, ¿sí? Sino que la intensidad del vector resultante del vector S va a ser igual a, en la resolución gráfica, a medir cuántas unidades de dibujo tiene ese vector y utilizar el factor de escala y determinar a cuántos newton equivale ese vector que nosotros tenemos. Entonces, esas serían las cuestiones a tener en cuenta. La escala, la regla, el transportador para poder dibujar y representar esos vectores en un plano, que las magnitudes sean de la misma especie y que el resultado de la suma de dos vectores no es directamente la suma del módulo de A más la suma del módulo del B, sino que tenemos que buscar mediante el factor de escala y de medir cuál es el vector resultante y así obtener cuánto es la intensidad o el módulo de ese vector resultante que nosotros estamos buscando. Básicamente tenemos dos formas de resolver estas magnitudes vectoriales cuando las queremos sumar gráficamente. Uno, el método del paralelogramo y el otro, el método del polígono. El método del paralelogramo está muy destinado a trabajar simplemente cuando tenemos dos vectores que queremos sumar. Entonces, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es, por el extremo libre de A, llevar una recta auxiliar que sea paralela al vector B y por el extremo libre de B, llevar una recta que sea paralela al vector A. Y en esta situación, donde se cortan esas dos rectas auxiliares, ahí tendremos un punto del extremo del vector resultante. Y el otro punto del vector resultante estará donde se unen el vector A y el vector B en sus orígenes. Entonces, si yo trazo desde la unión del vector A y el vector B hasta donde se cruzan esas dos rectas auxiliares, una línea y le asigno una dirección, ahí vamos a tener que tenemos el vector resultante S, que va a ser igual a la suma vectorial de A más B. Si ustedes observan y fíjense cómo trabajamos con las magnitudes vectoriales, van a ver que siempre ponemos, cuando representamos un vector y le damos un nombre,
sobre el nombre de ese vector le ponemos una flechita para indicar que es una magnitud del tipo vectorial. Por eso, si ustedes observan, a la letra A arriba le pusimos una flechita, a la letra B también le ponemos una flechita, y cuando hacemos, y fíjense que ahí dice S igual a A más B, cada una de las letras que representan los vectores que nosotros tenemos ahí tiene una flechita arriba para simbolizar que son magnitudes vectoriales. Entonces, el vector A más el vector B me da como resultado el vector S. Quiere decir que así debemos leer cuando decimos la suma de estos vectores. El otro método que se utiliza para poder realizar la suma de vectores es el método del polígono. Y lo que se hace es, por el extremo libre de cada vector, trasladar otro vector y por el extremo libre de ese otro vector, trasladar otro vector y unir el origen del primer vector con el final del último vector. Y en esa situación tenemos la suma vectorial del vector A más el vector B más el vector C. Este método del polígono se utiliza muchísimo cuando tenemos más de dos vectores para poder sumar. Lo que estamos viendo es que cuando operamos con vectores tenemos distintas propiedades. Así como en las sumas de magnitudes escalares tenemos la propiedad conmutativa, acá también tenemos la propiedad conmutativa de la suma de los vectores. Quiere decir que el vector A más el vector B es igual a tener el vector B más el vector A. Si tenemos más de dos vectores para sumar, por ejemplo, tenemos el vector A, el vector B y el vector C, podemos hablar de propiedad asociativa. Es decir, podemos tener, en un primer momento, sumar el vector A más el vector B y después sumarle el vector C. Y lo que no va a haber problema es porque si yo hiciera de otra forma, hiciera el vector B más el vector C y a ese resultado le sumo el vector A, no altera lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, quiere decir que la propiedad asociativa también se verifica con los vectores. Y también tenemos la definición del vector nulo. ¿Podemos tener un vector nulo? Sí, podemos tener un vector nulo. Si la suma del vector A más el vector B me da 0, estamos hablando del vector nulo. ¿Puede darse que la suma de dos vectores me dé un vector 0? Sí. Por ejemplo, si tenemos un vector A que tiene una intensidad de 10 newton y un vector B que tiene una intensidad de 10 newton y los dos comparten la misma recta de acción y el vector A apunta hacia un lado de la recta de acción y el vector B apunta en sentido contrario, cuando lo sumemos nos va a dar el vector nulo. La otra propiedad que tenemos es que puede existir un vector opuesto en el cual tenemos el vector A y cuando le sumamos su vector opuesto nos dé un vector que sea igual a 0. Entonces, en esta situación también podemos encontrar el elemento que hace que la suma de vectores se haga 0. La otra operación que seguramente ustedes han hecho en álgebra, de las operaciones simples que nosotros tenemos, es la sustracción. Y en el caso de la sustracción de vectores, cuando lo hacemos con un método gráfico, también con los mismos cuidados que habíamos charlado para la suma de vectores, en este caso también tenemos que tener una escala definida para dibujar los vectores en el plano, una regla, un transportador que nos ayude a poder hacer las mediciones y a hacer la construcción que nosotros queremos en ese plano, y tienen que ser también magnitudes de la misma especie. Siempre que sumemos o restemos vectores tienen que ser magnitudes de la misma especie. ¿Y en las magnitudes escalares también pasa lo mismo? Sí, también pasa lo mismo. Pero en las magnitudes escalares quizá nos podemos dar cuenta un poquito más rápido porque estamos más familiarizados para poder hacer esas operaciones. Quizás acá, cuando uno habla de vectores,
por ahí pierde un poquito la perspectiva de lo que estamos charlando. Por eso es que hago hincapié en que nosotros cuando trabajamos con magnitudes vectoriales, tienen que ser sumas y restas de magnitudes que sean de la misma especie. El resultado de la diferencia de dos vectores se obtiene también en su intensidad o en su módulo, midiéndolo al vector y después utilizando el factor de escala que nosotros definimos para poder calcular o determinar cuánto vale esa intensidad que estamos buscando. En este caso, si nosotros tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, y queremos hacer la diferencia del vector A menos el vector B, lo que nosotros tenemos que hacer es decir que al vector B, cuando hacemos un método gráfico, le cambiamos la orientación. Sobre la misma recta de acción que estaba el vector B, el extremo que estaba apuntando en un sentido, ahora va a apuntar en sentido contrario. Y acá hay algo muy importante a tener en cuenta, porque no es lo mismo hacer el vector A menos el vector B que hacer el vector B menos el vector A. ¿Sí? Lo dejo ahí definido a esto que le estoy comentando y vamos a hacer un ejemplo un poquito más adelante. ¿Qué método utilizamos para realizar esta diferencia entre estos dos vectores? Bueno, vamos a utilizar el método del paralelogramo también. Pero en esta situación recordemos que el vector B lo giramos y por el extremo libre del vector B vamos a trazar la recta de la resultante. Podemos utilizar el método del paralelogramo o el método del polígono. Cualquiera de ellos se puede utilizar. De todas maneras, el resultado obviamente no va a cambiar usando cualquiera de los dos métodos. En este caso, el vector resultante va a ser igual al vector A menos el vector B. En estos primeros ejemplos que les estoy dando, les dejo ejemplos de lo que tenemos en nuestro apunte. Uno de los que les traje dice, dos personas tiran de un bloque con fuerzas orientadas en direcciones oblicuas, como se indica en la figura. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el bloque? ¿En qué dirección se mueve el cuerpo? Esas serían las preguntas que tenemos. Y como siempre, nosotros tenemos que tener un método para poder resolver estas situaciones que estamos charlando. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer, primero y principal, es leer perfectamente bien el enunciado. Leerlo en forma comprensiva. ¿Qué quiero decir? En este caso dice que tenemos dos personas que tiran de un bloque con fuerzas. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es buscar la resultante de esas dos fuerzas que nosotros tenemos ahí. Dice que tira en direcciones oblicuas, como indica la figura. Y la consigna es buscar la fuerza resultante y en la recta de acción y hacia dónde apunta el vector resultante para poder definir completamente a este vector. Si observamos el dibujo, nosotros vamos a tener lo siguiente, que entre las dos fuerzas que tienen ahí, que son dos fuerzas iguales, una de 50 newton, la otra también, existe un ángulo de 90 grados entre ellas. Y lo que nos está diciendo que nos fijemos en el dibujo que nosotros tenemos ahí. Si nosotros queremos resolver esto, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, en este caso, lo resuelve aplicando el método del paralelogramo. Por el extremo libre de uno de los vectores, traza una recta auxiliar paralela al otro vector y después hace lo mismo. Por el extremo libre del segundo vector, traza una recta auxiliar que sea paralela al primer vector. Y donde se cruzan los dos vectores, lo que hace es unirlos. El extremo donde se inician los dos vectores que son origen de nuestro problema, y de ahí traza una diagonal hasta donde se cruzan las dos rectas auxiliares. De esta manera, nosotros vemos que obtenemos el vector resultante. Y fíjense lo siguiente, ¿cuánto vale el módulo del vector resultante? Podemos estar tentados a decir lo siguiente,
tenemos uno de los vectores que es 50 newton, el otro vector también es 50 newton, pero no podemos hacer 50 más 50 igual a 100. No. Lo que tenemos que hacer es operar como les comenté antes. Buscar el factor de escala que nosotros tenemos en el dibujo de nuestro sistema, en nuestra hoja, y decir, bueno, 10 newton van a ser 1 centímetro. Quiere decir que cada vector que nosotros dibujemos va a ser 5 centímetros y 5 centímetros el otro. En el dibujo que nos dan, nos dicen que hay 90 grados entre ellos. Bueno, entre ellos dibujamos un ángulo de 90 grados. Y después, cuando trazamos la diagonal utilizando el método del paralelogramo, vamos a observar que para poder obtener el resultante, medimos el vector que tenemos ahí y con el factor de escala que dijimos que 10 newton iban a equivaler a 1 centímetro, obtenemos cuánto es el valor de la resultante. Si ustedes observan ahí, la resultante que vamos a tener nos da 70,7 newton. Fíjense que no va a dar 100 como si hubiéramos hecho la suma de dos cantidades y nada más, sino que ahora tiene mucha importancia hacia dónde apuntan los vectores para poder resolver esta situación. El siguiente ejemplo también es un ejemplo del libro, es un ejercicio del libro que se los voy a resolver acá también en la presentación. Dice, un explorador camina 4 kilómetros hacia el oeste y a continuación camina 6 kilómetros hacia el norte. Y nos pide que, mediante el método del paralelogramo, determinemos el desplazamiento resultante del explorador. Perfecto. En esta situación, fíjense que tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero, definir una escala del dibujo. Y fíjense que ahora tenemos 6 kilómetros caminando hacia el norte, tenemos 4 kilómetros caminando hacia el este, por lo tanto, un buen factor de escala que podríamos utilizar en nuestro dibujo, en nuestra hoja, podrían ser que 1 kilómetro equivalen a 1 centímetro. Otra cosa que tenemos que hacer, porque nos dice que camina hacia el oeste, que camina hacia el norte, sería en nuestra hoja dibujar un sistema de referencia. Por lo general, cuando dibujamos un sistema de referencia con los puntos cardinales, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar en nuestra hoja y dibujarlo como yo se los pongo en la presentación de PowerPoint. Es decir, hacia la parte superior de la hoja dibujamos el norte, hacia la parte inferior de la hoja dibujamos el sur, hacia la derecha de la hoja el este y hacia la izquierda de la hoja dibujamos el oeste. Y en esta situación ya tenemos las coordenadas, por decirlo así, para poder hacer caminar esa persona en nuestra hoja, es decir, representar cómo fue la caminata de esa persona. Como primera medida dice que se mueve 4 kilómetros hacia el oeste. Entonces vamos a dibujar un vector que tenga 4 centímetros en la dirección del eje que va hacia el oeste. Y posteriormente, y a continuación, porque dice camina 4 kilómetros hacia el oeste y a continuación 6 kilómetros hacia el norte. Quiere decir que por el extremo libre del vector que dibujamos hacia el oeste, ponemos otro vector que va a tener 6 centímetros de longitud y lo dibujamos hacia el norte. Por lo tanto, tenemos que dibujar una recta que tenga 6 centímetros de longitud paralela al eje que nos representa el norte en nuestra hoja, tal como les muestro en nuestro ejercicio. Una vez que tenemos eso, unimos el inicio del sistema de coordenadas con el final del último vector que hemos dibujado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a medir la longitud de ese vector que hemos dibujado ahí, que en este caso tendrá una longitud de 7,2 centímetros y usando el factor de escala que dijimos que 1 centímetro equivalía a 1 kilómetro, vamos a encontrar que la distancia recorrida van a ser 7,2 kilómetros. Bien, esa sería la intensidad de nuestro vector, el módulo de nuestro vector.
Sería como caminar en línea recta desde que salimos, desde el origen de ese sistema de coordenadas, hasta que llegamos al último punto de nuestro recorrido. Pero ahora nos estaría faltando algo para decir 7,2 kilómetros. ¿Para dónde? Bueno, ahora yo les dije que teníamos que usar un transportador. Se los nombré cuando vimos la definición de la suma y la resta. Ahora, utilizando el transportador, medimos desde el eje E del este, ¿sí? Es decir, el eje horizontal que apunta hacia la derecha, medimos con el transportador en sentido antihorario y buscamos cuál sería el ángulo de ese vector que mide 7,2 kilómetros. En este caso, cuando yo lo medí, me dio un valor de 123 grados, medido desde el eje que sería del este, ¿sí? Para que todos tengamos la misma referencia cuando midamos. ¿Podríamos haberlo medido desde el eje que va desde el norte? Podríamos haberlo medido desde ahí, pero por lo general, ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros medimos ángulos en ingeniería, se miden desde el eje positivo de las X, es decir, desde el eje de abscisas que nosotros tenemos y de la parte positiva de ese eje. Entonces, por lo general, cuando se mide de esa forma, y en este caso, ese eje se llama el eje del este, ¿sí? Por eso es que saqué ese valor de 123 grados. El otro ejemplo que les dejo acá es también del apunte que nosotros les proveemos, que tenemos el siguiente. Un vector A tiene 6 unidades de longitud y apunta hacia el este. Y otro vector B tiene 4 unidades de longitud y apunta hacia el sur. Y nos pide que determinemos en forma gráfica la magnitud y la dirección de los vectores en dos situaciones distintas. Primero, cuando tengo el vector A sumándolo al vector B, y en la segunda situación, cuando tengo el vector A y le resto el vector B. La primera situación que nosotros vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es definir la escala del dibujo, dibujar un sistema de referencia que nosotros pusimos acá. Yo, para no modificar lo que ya había hecho en el ejercicio anterior, utilicé las mismas referencias, norte, sur, este y oeste. ¿Podríamos haber usado X e Y? Sí, podríamos haber usado X e Y, no hay ningún inconveniente. Y después dibujamos los vectores que tenemos ahí, ¿sí? Y en esta situación tenemos que el vector A tiene 6 unidades y va a estar en forma horizontal, ¿sí? Y apunta hacia el este. El vector B tiene 4 unidades y apunta hacia el sur. Yo, para hacerlo más real, en vez de ponerle unidades como dice ahí, y para que sigamos acostumbrándonos a trabajar con cuestiones reales, le puse que cada vector eran 6 kilómetros y el otro eran 4 kilómetros. Entonces, el vector A tiene 6 kilómetros y apunta hacia el este, el vector B tiene 4 kilómetros y apunta hacia el sur, y ahí, en esa situación, yo puedo hacer la suma de A más B. Utilizo el método del paralelogramo, por los extremos libres, trazo paralelas a los vectores definidos, y donde se cruzan, ahí estará el extremo de la suma de esos dos vectores. Y midiendo lo que nosotros tenemos como resultante, vamos a obtener cuánto es el valor de ese vector, la intensidad. Y también acá, si ustedes observan, también mido el ángulo. Y si ustedes se fijan, lo mido desde el eje E en sentido antihorario. Por lo tanto, va a dar toda la vuelta hasta el cuarto cuadrante. La diferencia entre el vector A y el vector B, como lo definimos cuando charlábamos en la filmina referida a la sustracción de vectores, tenemos que ver qué dice el enunciado. Nos pide el A menos el B. Entonces, en este método gráfico, lo que tengo que hacer es al vector B, que está sobre la recta de acción norte-sur y estaba apuntando hacia el sur, ahora, para restárselo al vector A, tengo que hacer A menos B, y el B
lo dejo sobre la misma recta de acción, pero ahora va a indicar en sentido opuesto al que tenía, es decir, que ahora va a indicar hacia el norte. Y nuevamente, ahora, entre el vector A y este nuevo vector B, entre comillas, menos B que ponemos acá, tenemos que hacer de nuevo el método del paralelogramo. Cuando lo hacemos, trazamos por los extremos libres de los vectores las rectas auxiliares que van a ser paralelas, y en esa situación obtenemos la resultante. Medimos cuánto vale en centímetros, lo transformamos con el factor de escala y obtenemos que nos da 7,2 metros. Y el ángulo que nos da, en este caso, es un ángulo de 34 grados respecto del eje que apunta hacia el este. Fíjense lo siguiente, el módulo me dio igual, ¿sí? En la suma y en la resta, cuando hice A más B y cuando hice A menos B en forma vectorial. Pero sí lo que cambió es el ángulo que nosotros tenemos. Si ustedes observan, un vector tiene una recta de acción y un sentido, y el otro vector, la diferencia, tiene una recta de acción y otro sentido distinto. Por lo tanto, no solamente nos quedamos con la cantidad que nos dio como resultado, sino también que tenemos que ver para dónde van esos vectores. Como cierre les puedo comentar que tenemos más ejercicios de este tipo en la guía. Lo importante es generar un método de resolución. Cuando hablamos del método gráfico, vamos a ver que cuando hagamos el método analítico también necesitamos un método de resolución. Y en el método gráfico sería tener una escala de dibujo, hacer sistemas de referencia, dibujar los vectores que nosotros nos están pidiendo en el enunciado, buscar la resultante con el método gráfico elegido, el paralelogramo o el polígono, con cualquiera de los dos, medir el vector resultante, llevarlo al factor de escala y obtener el valor de la intensidad de ese vector. Y por último, medir el ángulo respecto del eje que se nos pida. Si no se especifica un eje, lo mido respecto del eje positivo de las X en sentido antihorario, ¿sí? Es lo que comúnmente se hace cuando se trabaja en ingeniería, ¿sí? Así que bueno, les dejo como inquietud que ustedes resuelvan ejercicios del apunte que tienen, hagan las actividades que se les indican ahí y cualquier duda que tengan la busquen en nuestra página del aula virtual para que la podamos responder.